bueno estar en este lugar, Señor Jesús. Gracias por la iglesia que nos prestas, casa de oración. Gracias por la iglesia que nos prestas, Señor, para poder estar en ella. Gracias porque podemos ver tu mano poderosa, que se sigue abriendo para nosotros poder tener tu palabra. Señor, en esta hora te alabamos, te bendecimos. Vamos a abrir, Señor, lo que es santo, grande, bendito, que es tu palabra, que es espada, que es lumbrera, Señor, que es un martillo. Que también viene y sabe decirnos en aquellas cosas que estamos mal. Pero también sabe decirnos, Señor, el remedio. Porque tu palabra es santa y bendita, Dios, y tiene en este tiempo lo que necesitamos. Que pueda ser esa semilla, Dios, que pueda después fructificar. Para poder solamente también ser hacedores de ella, no solamente oidores. Te rogamos que esta verdad pueda penetrar, Señor, en esta hora, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, saber que es esa verdad que nosotros necesitamos. Gracias por tu palabra, gracias porque solamente somos vasos, solamente somos instrumentos de una verdad, Señor Jesucristo, que es hablada, que es recibida. Usa mi vida por amor de tu nombre. Te ruego, Espíritu Santo, que tú hables a tu pueblo aquí y a aquellos, Dios, que escuchan tu palabra a través de estos medios. Bendice, Señor, por amor de tu nombre, casa de oración. Bendice a tus hijos del otro lado, todo aquel, Señor, que recibe este mensaje. Te damos gracias, Espíritu Santo, poder hablar lo que sea aquello que necesitamos. Me escondo debajo de la cruz del Calvario. Y te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Oseas, que es los días miércoles donde, gracias a Dios, nos hemos detenido. Y realmente ha sido emocionante, hermoso hablar acerca de este profeta. Y Dios nos revela, nos da tantas cosas a través de ello, a través de su palabra. Voy a, en esta hora, saber que Dios habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, y vamos a leer el capítulo 13 y el capítulo 14, esperando primeramente Dios en esta hora terminar y ver si lo que Dios nos dice, lo que Dios habla a nuestro corazón. Hemos estudiado de manera hermosa todos estos capítulos, en la historia donde primeramente a un hombre Dios lo lleva a pasar por momentos en su vida de casarse con una mujer y saber que ese matrimonio obra de manera correcta, pero después en el matrimonio ya comete adulterio. Y no es más que un reflejo de lo que es Dios con Israel. Dios se casó con esa nación, pero al final esa mujer esa nación termina siendo adúltera. Y lo vemos después Dios obrando, haciendo lo que no ha querido hacer. Él hizo tantas promesas con esta nación y de hecho las cumplió porque la engrandeció de una manera poderosa y grande, pero al final lo que vemos es a ese pueblo dándole la espalda a Dios 180 grados de una manera total y completa. Y vemos a Dios también mandar juicios, castigos a esta nación. ¿Y por qué lo estudiamos? Porque toda escritura es inspirada y sabemos que lo que nos expresa aquí Dios a través de su palabra son cosas que también vienen a la vuelta de la esquina. Así como esta nación, al final vemos lo que nos dice aquí acerca de toda la idolatría, los becerros y todo a donde se fue Israel. Nosotros vemos que Dios terminará de tratar con esta nación en la gran tribulación. Vemos aquí mucha maldad, vemos aquí mucha idolatría, vemos tremendas cosas hacer a este pueblo que Dios le expresó que no lo hiciera. Y nos dice el versículo 13:1, cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue ensalzado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y nos lleva a Génesis, esta porción que dice aquí, Dios a través de Jacob, cuando bendice a los hijos de José, nosotros encontramos que precisamente Efraín
significa fructífero. Y lo que dice aquí es que cuando Efraín hablaba, todas las demás tribus, todas las demás cosas que había, entender que después del tiempo esta nación de Efraín llegó a ser algo notable, algo grande, porque sabemos que cuando tal vez alguien que no es importante, pues no que no pueda hablar, pero siempre en alguna reunión, en algún punto, el que habla es el que sabe, el importante, el que está de líder, el que está de jefe. Y Dios puso esta nación o creció tanto que precisamente el reino del norte era llamado el reino de Samaria o la nación de Efraín. 10 tribus de hecho son conocidas como la casa de Efraín, pero vemos a Dios que le dice cuando Efraín hablaba, cuando él era fructífero, nosotros vemos lo tremendo que pasó. Y dice aquí que después fue ensalzado en Israel, mas pecó en Baal, y nos dice aquí que él murió, pecó en Baal, adorándole, trayéndole todo lo que Dios había dicho acerca de no hacerlo. Y nos lleva aquí, pues antes de esto, pues hubo becerros, pero cuando Acab se casó con Jezabel, nosotros encontramos, añadiéndole a todo lo que incluso Salomón había traído a esta nación, dice, pecó en Baal, escogió otro señor, escogió otro amo, escogió otra cosa que no era Dios. Y nos dice aquí que Efraín murió, y nosotros sabemos que Dios le dice a Adán, el día que comas de ese árbol, ese día tú vas a morir. Y Adán vivió 930 años, no murió inmediatamente, y nosotros, cuando las 10 tribus del norte se separan a través de Jeroboam, él inventa una nueva religión, y no murió luego, sino que Dios pudo pasar a través de una gracia y misericordia que siempre Él tiene, y hasta que colmó el vaso esta nación, y entonces esta nación murió. Quiero que por favor, por un momento, vayamos a Romanos 7:9. Vamos a Romanos 7:9. Y en Romanos 7:9, obviamente, toda la Escritura nos dice que la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros, Adán, masculino y femenino, pecaron, después de que ellos vivieron 930 años, y entendiendo también que un día para Dios son como 1000 años, así que ellos no llegaron al día porque Él murió a los 930 años. Y nos dice Romanos 7:9, así que yo sin ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces nosotros vemos aquí al apóstol Pablo, un hombre que sabía, que conocía de la ley, que conocía acerca de todo lo que, como fariseo y haber estudiado a los pies de Gamaliel, dice aquí, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué nos quiere decir esto? Porque la nación de Israel cuando cae no era una nación ignorante. Lo que de alguna manera es que ellos no trabajaron con aquello que Dios había dejado aquí, y aquello, en vez de sacarlo y luchar, ellos murieron a través de todo lo que había dentro de su corazón. Hay una lucha con lo externo, pero hay otra lucha con lo interno que está en nuestra vida. Y si nosotros no lidiamos con aquello, eso definitivamente nos puede matar. Por eso vemos a gente que se ha alejado, gente que tal vez es cristiano, pero no puede vencer en sus pecados, en aquellas cosas, y Dios ha dicho o dice, dame aquello, dame eso, pero hay gente que no puede vencer y de repente lo vemos que muere, porque ya no hay el gozo, ya no hay la alabanza, ya no hay el querer y desear de las cosas de Dios, porque elegimos por otras cosas que no es Dios y morimos. Y no es que usted y yo, muramos, pero sí se nota en nuestras vidas, en nuestra manera de pensar y de ser, las cosas que Dios hace. Y dice el versículo 2, y ahora añadieron a su pecado
y de su plata se han hecho según su entendimiento estatuas de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de las cuales dicen a los hombres que sacrifiquen y que besen a los becerros. ¿A qué nos lleva esto tan tremendo? Que aquella nación a esos becerros, ¿sabe qué llegaban y hacían? Los besaban, ¿sí? Es lo que está diciendo aquí. Todo lo que se hicieron llegó a ser tal el grado de confianza en esas bestias que había ahí, que se pusieron en Dan y Betel, que ellos iban y los besaban. Él a ese grado llegó en confiar en piedra, en metal, en todo lo que estaban hechos esos ídolos, e iban y los besaban. Hermano, que usted y yo, nuestra vida, cualquier cosa no se vuelva nuestro ídolo, porque sí, nos podemos inclinar y estar besando aquello que no es Dios. Sí me doy a entender, que Dios nos ayude y que sea el Señor nuestro Dios que nos permita solamente adorar al Señor nuestro Dios. Dice el Salmo 2:12, besad al Hijo, porque no se enoje y perezcáis en el camino. Cuando se encendiere un poco su furor, bienaventurados todos los que en Él confían. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor nuestro Dios y debemos de hacerlo. Bendito sea su nombre. Ciertamente es que en todo esto, también la Biblia nos dice, cuando Elías hubo 7,000 rodillas que no doblaron sus rodillas a Baal, a estos becerros. Que Dios nos ayude, lo expreso, a no besar nuestra idolatría que a veces podemos tener. Y nos dice el versículo 3, dice, por tanto, Israel será como la niebla de la mañana, como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo de la chimenea que sale. Viene Dios y nos dice todo lo que Israel pretende y quiere hacer, es decir, oímos los juicios de Dios y queremos comportarnos de la manera correcta, de la manera adecuada. Viene Dios y dice lo que ya vas a obrar y vas a hacer, y lo que de alguna manera va a ser tu arrepentimiento, que puedas pensar, quiero volver a Dios. Es como estos 4 elementos que nosotros encontramos en este versículo. Habla de niebla de la mañana que se disipa en cuanto sale el sol. También encontramos el rocío de la madrugada que se pasa. Uno ha caminado en el campo y ciertamente uno tiene que caminar de mañana. Hay un rocío que moja nuestros pies, que moja nuestros pantalones, y es ese rocío, pero en cuanto sale el sol se seca y pasa. Y nos dice también que ellos iban a ser como el tamo que la tempestad arroja de la era. Y nosotros esto del tamo es que ellos tenían que aventar la semilla en la era, ellos tenían que hacer este lado de aventarla, pero lo que Dios está diciendo, que lo que ellos iban a hacer, el viento así como se llevaba y soplaba sobre esa basura o lo que era separado del trigo, les dice, así es lo que ustedes ya pretenden y quieren hacer. Están tan corrompidos, tan caídos, tan alejados de Dios, que es lo que intentan hacer de bien para decir, perdónanos, ayúdanos Dios, pero Dios dice, es como esa basura que el viento la esparce porque está por afuera. Y nos dice aquí también como humo de chimenea. En aquel tiempo las cocinas estaban, más bien los donde cocinaban, pero había una ventana que era como una chimenea grande, porque precisamente el humo se tenía que ir y no entrar a la habitación donde ellos vivían. Y entonces esa ventana hacía que el humo se fuera e inmediatamente ese humo se disipara. Viene Dios y dice, ustedes quieren, pretenden, pero es de esta manera. Y dice entonces el versículo 4, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, acuérdate. No conocerás pues Dios fuera de mí,
ni otro Salvador sino a mí. No vas a conocer a otro Salvador sino a mí. Vamos por favor a Isaías 43:11. Isaías 43:11, sin que usted pierda el libro de Oseas capítulo 13, donde vamos. Y vamos por favor a Isaías 42:11. ¿Cómo dice? ¿Ya llegó? Amén. Isaías 42:11. Gracias, Jesús. Y la palabra de Dios nos dice de esta manera en Isaías 42:11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Bendito sea su nombre. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y no hay nadie que salve, solamente Dios. Y le dice Dios aquí a este Israel: no conocerás otro Salvador, ¿sí? Ni temporal, ni tampoco espiritual, sino solamente el Señor nuestro Dios. Por favor, Isaías 45:21, por favor. Isaías 45:21. Bueno es nuestro Dios, porque solamente, qué bueno, antes tal vez conocimos otras cosas, pero hoy conocemos al único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos dice así Isaías 45:21. Publicad y haced llegar, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Bendito es nuestro Dios, amén. No hay otro Dios más que el Señor Jehová, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Y le dice Dios aquí a través de Oseas a este pueblo, volvamos al capítulo, dice: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Hermanos, ese pueblo vio maravillas, vio plagas, vio abrirse el mar, vio la columna de nube y fuego, vio la provisión en el desierto por 40 años, les dio el tabernáculo, les dio carne, les dio infinidad de cosas. Y al menos hasta este tiempo, qué bueno, porque no sabemos, no tenemos y no conocemos a otro Salvador más que el Señor, nuestro Dios. Bendito seas, Jehová. Y dice entonces, estamos en Isaías 13 y dice el versículo 15: yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Viene Dios y dice: yo te conozco, yo sé de ti, tú eres mío, cuido de ti. Yo en el desierto, en ese lugar yermo, seco, yo vine y quise guiarte, conducirte, y yo sé que te encontré también en tierra seca. Y nos dice la Escritura: yo te hice caminar por un desierto terrible, tremendo. Ahí te conocí, te conozco, Israel. Y dice el 6: pero Israel en sus pastos se hartáronse y ensorbebecióse su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Y hemos aprendido aquí cómo es que Dios viene y le da todo a Israel una vez que entran a la tierra de Canaán. Ya vimos el desierto, todo lo que les dio. Sin embargo, esa nación viene, se rebela. Dios es quien le da todo. De hecho, encontramos nosotros en Deuteronomio 6 y también en Deuteronomio 8, que viene Dios y le dice: tú vas a entrar a poseer en lugares donde hay viñas, donde hay manantiales, donde hay pozos, donde hay ciudades, donde hay frutos. Y le dice: tú no las hiciste, tú no las cavaste, tú no hiciste nada, yo te las doy, porque saco a las naciones que están ahí y tú vas a ir a poseerlas. Le dice Dios: va a haber casas llenas de todo bien, que tú no henchiste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Luego que comieres, dice, y te hartares, guárdate que no te olvides de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos.
Y bendito sea Dios que a usted y a mí, Dios nos ha dado vida, nos da aliento, nos da respirar, y todo lo que han hecho y obrado nuestras manos y nuestras vidas, podemos decir, ha sido Él, han sido sus fuerzas, ha sido su amor que hasta aquí nos ha traído. Y dice, ellos se olvidan por haberse hartado. Y entonces es cuando ya encontramos que viene Dios con juicio. Dice, por tanto yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los espiaré. Como oso que ha perdido los hijos los encontraré y romperé las telas de su corazón y allí los devoraré como león, bestia del campo los despedazará. Y entonces encontramos a estos animales en estos tiempos. Obviamente hoy el ser humano ha domado, controlado, tiene armas para matar a todos estos animales, pero se dice de bestias que han sido azote de humanidad, hablando de leopardos que dice nunca lo pudieron cazar, pero él mató a más de 80 personas. Y bueno, en aquella antigüedad también leones eran atrapados para más adelante en Roma, ¿verdad? Usarse para la gente, diversión. Pero viene Dios y dice, el rey de los animales, el león, voy a actuar de esa manera. Y también lo dicen aquellos que estudian esto de los animales, la zoología y todo esto, que cierto es que no hay animal más feroz que una osa que pierde a sus hijos y que va tras todo lo que sea para encontrar sus hijos. Y bueno, una madre que pierde a sus hijos, que tal vez pasa algo, hace hasta lo imposible por defenderlo. Y Dios dice, yo ya tuve misericordia, te mostré todo lo que hice atrás, pero ahora voy a venir con mis justos juicios, porque tú lo has cosechado, Israel, porque tú has llenado tu copa. Yo era un Dios de gracia, de amor, te di todo, pero ahora viene en juicio. Y así es con el ser humano, con nosotros, se colma un día la copa de Dios. Pero qué bueno, caminar con Él nos da esa hermosa garantía de tener las promesas, las bendiciones de Dios y que no obre de esa manera, como después lo que viene va a ser algo tremendo. Y entonces le dice Dios, versículo 9, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Viene Dios y dice, tú eres la causa del por qué te encuentras de esta manera. En ti está, tú eres el que decidiste dejarme, tú eres el que decidiste tu destrucción y en ti está todo lo que tú has decidido. Entonces viene Dios y le dice, pero quiero decirte que en mí está tu ayuda. Si tú quieres, si tú volteas a mí, si tú sabes y necesitas de encontrarme, en ti está mi ayuda. Pero tú eres el que solito, de manera voluntaria, te has perdido. Te destruiste, acabaste con tu ser, tu vida, y voy a mandar mis juicios. Vamos por un momento a Deuteronomio 32, 26, por favor. Abra su Biblia en el libro de Deuteronomio y vamos a leer Deuteronomio 33, versículo 26. Gracias, Jesús. Si te vuelves a mí, si te vuelves Israel, tú te perdiste, pero en mí está tu ayuda. En mí está lo que tú necesitas. Dice Deuteronomio 33, 26. No hay como el Dios de Jesurún, este es Israel. No hay como el Dios de Jesurún montado sobre los cielos. ¿Para qué? Para tu ayuda. Bendito sea su nombre. Y sobre las nubes con su grandeza. En verdad, y lo sabemos, lo conocemos, lo hemos palpado, lo hemos visto, no hay Dios como Jesurún, no hay Dios como Israel, gloria a su nombre, el cual viene en nuestra ayuda y viene de manera grande, viene de manera poderosa, pero nos dice Dios,
Tú y yo decidimos si decidimos perdernos o si decidimos confiar en los ídolos que tal vez tenemos, en los ídolos que tal vez podemos poner nuestra confianza. Pero viene Dios y dice, no hay nada más grande como nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, como su Hijo, el Espíritu Santo, que viene en nuestra ayuda. Le dice Dios, tú sabes, tú conoces, porque precisamente no le está hablando Dios a un pueblo ignorante, le está hablando a un Dios que conoció, que supo, que sabía, que entendía de sus leyes, pero decidió dar la vuelta a 180 grados y perderse. Pero le dice Dios, tú sabes. Y sabe, nos dice la Escritura que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Qué tremendo, saber hacer lo bueno, pero no hacerlo. Y ellos sabían, y por eso vino el justo juicio de Dios. Y viene Dios y le dice en el 10, ¿dónde está tu rey? Para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipes. Y nosotros, Dios se traslada al primer rey, está el profeta Samuel, es el último juez, y viene y le pide el pueblo a Samuel, danos rey, queremos alguien que sea como las demás naciones. Y viene Samuel ante Jehová y le dice, oye la voz del pueblo, y le dice, Dios, es que hazles caso, ellos no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Y en medio de que Samuel les dice, es que los reyes que tú vas a escoger, te van a quitar a tus mujeres, a tus hijos para la guerra, te van a despojar de lo que tienes. Y ese pueblo dijo, danos rey, porque las demás naciones tienen rey. Y Dios dice, ¿dónde está el primer rey que te di? Porque el primer rey fue Saúl, ¿se acuerda? ¿Y a qué dedicó su vida? A perseguir a su yerno David. Y después Dios dice, bueno, hubo dos reyes, David y Salomón, pero después yo quise que las naciones se dividieran por el corazón dividido de Salomón y traje otro rey para 10 tribus, se llamó Jeroboam. Y le dice, ¿dónde está Jeroboam? Inventó una nueva religión, hizo 2 becerros para desviar completamente a la nación, a cuanto sí lo había llamado Dios a través del profeta Ahías, y le dice, te va a dar Dios 10 tribus, y era para que ese hombre se hubiera agarrado a Dios, fortalecido ese reino, y hoy entendiéramos y supiéramos de ese reino de manera diferente. Pero le dice Dios, ¿dónde está lo que tú elegiste? Porque en Dios era que fueran gobernados por jueces y por sacerdotes, y él ser el gobierno de ese pueblo. Pero ¿qué dijeron ellos? No queremos. Por eso es hermoso seguir la cabeza y soberanía de Dios. Estamos estudiando el domingo el arca, y es lo que Dios nos pide que nosotros hagamos. Le dice, ¿dónde está tu rey? Y dice en el 11, dite rey en mi furor y quítelo en mi ira. Si nosotros que ya estudiamos reyes y profetas, estamos en eso, así mataba Dios a los reyes, a los profetas. Y le dice entonces el versículo 12, atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Y nosotros lo que vemos aquí es diciendo Dios, ¿qué se guarda o qué es lo que nosotros guardamos? Nosotros guardamos aquello que de alguna manera son los tesoros o son lo valioso. Y aquí dice Dios, la maldad de Efraín, lo que hizo, yo lo tengo guardado. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir aquí? Que hay gente que tal vez falla, peca, o naciones o cosas que pasan, pero viene Dios y dice, lo va guardando, lo va guardando, lo va guardando, hasta el momento justo en que va a venir el juicio de Dios. Aquí Dios guardó, hasta que va a enviar Dios a Siria para este pueblo llevárselos cautivo. Entonces dice, atada está guardada la maldad de Efraín. Y en un lado dice Dios, no es para que
te confíes, sino yo voy a mandar en su momento lo que tengo decidido para ti. Y entonces nosotros sabemos que nos dice Dios en la Escritura que Él guarda de alguna manera cosas, y después viene Dios y dice, yo tengo esto para después traerlo. Quiero que por un momento abramos nuestras Biblias en el libro de Job 21:19. Libro de Job 21:19. Por favor, abramos nuestras Biblias. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Aquí nosotros vemos la vida de Job, y capítulos atrás Job le dice a Dios, tú tienes sellada en mi saco mi prevaricación y conservas mi iniquidad. Y aquí vemos a Job, tenía 7 sellos, que también lo estudiamos, pero le dice, tienes sellada en saco mi prevaricación y conservas mi iniquidad. Dice en el 21:19, Dios guardará para sus hijos su violencia y le dará su pago para que conozca. Dios guarda, y no es que sea un Dios que dice, vean lo que está guardando Dios, no, sino Dios para el pago justo y en su momento le va a retribuir. Qué bueno haber encontrado a Jesucristo, porque usted y yo, cuando nos presentemos delante del juicio, hay un libro guardado en el cual se abrirá, pero ahí estarán, cierto, tal vez lo que hicimos, lo que pasamos, pero estarán cubiertos por la sangre de Jesucristo, porque seremos y estaremos libres de aquello que pasó, de aquello que hubo, seremos libres. Y entonces viene Dios y dice, está guardada. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dice el versículo 13, dolores de mujer de parto le vendrán, porque es un hijo ignorante, que de otra manera no estuviera tanto tiempo en el rompimiento de los hijos. Lo que le está diciendo Dios aquí a Efraín, ¿sabes? Vengo a ti y eres un hijo ignorante. ¿Y sabes cómo va a venir tu castigo? Va a venir tu castigo como una mujer que está en alumbramiento. Y hay mujeres que lo expresan y dicen ese lado, ¿verdad? Tener un hijo es en el umbral del dolor algo muy tremendo, muy terrible. Y no se dicen que hay mujeres que 2-3 horas y nace el hijo, ¿verdad? Pero hay mujeres que pasan horas, ¿verdad? No sé si días con dolores, no sé, porque hoy ya no pueden hacer el hijo y vienen y hacen cesárea. Pero antes no había, yo nací de una partera. Y sí, mi mamá que estuvo tal vez como día y medio con molestias. Y aquí lo que está diciendo la Escritura, que el castigo que viene sobre la nación va a ser de esa manera, lento y con mucho dolor, como una mujer de parto. Y le dice, porque dice que de otra manera, dice, no estuvieran tanto tiempo en el rompimiento de los hijos. Qué tremendo lo que Dios, ¿verdad?, dice y quiere hacer. Pero nosotros vemos Vamos por favor a Isaías 37:3, Isaías 37:3. Gracias, Jesús. Es de esta manera en que Dios iba a mandar el castigo. Aquí Ezequías hizo una gran reforma, un avivamiento del lado del Espíritu, y fue un rey bueno que hizo todo lo correcto delante de Dios. Y entonces vemos esto que pasó. Vamos a leer el 1 para tener contexto. Dice Isaías 37 del 1 en adelante. Aconteció pues que el rey Ezequías, oído esto, rasgó sus vestidos y cubierto de saco vino a la casa de Jehová.
Y envió a Eliacim mayordomo, y a Sebna escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de sacos, a Isaías profeta, hijo de Amós, los cuales le dijeron: Ezequías dice así: día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta la rotura y no hay fuerza en la que pare. Lo que unimos en estos dos versículos de Oseas y Ezequías nos dice que los dolores son tan tremendos que en la mujer que pare ya no hay fuerza y llega precisamente a la muerte. Y llega precisamente a morir. Raquel murió cuando dio a luz a Benjamín. Y así pasaba en la antigüedad. En un parto la mujer se moría. Y le dice Dios: así viene y tú vas a querer salir de esto, pero no vas a tener fuerzas como mujer que a dar a luz muere. Qué tremendo el castigo que vino de Dios de parte para esta nación. Isaías 66:9, por favor. Sí me doy a entender qué dice este versículo. Isaías 66, versículo 9, por favor. ¿Lo tenemos? Dice el 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, parió sus hijos. Isaías 66:9 dice: yo que hago parir, no pariré, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, seré detenido, dice el Dios tuyo. Que nos dice es esa unión de lo que acabamos de leer. Dice: mira, yo puedo hacer que te libres. Así, si tú te vuelves a mí, que nazcas, que vuelvas a ser lo que antes eras, porque te amo. Eres una nación que yo escogí para ser santa, de reyes, de sacerdotes. Y yo que hago parir, dice, puedo hacer que así sea, pero también dice, puedo hacer que se detenga como mujer que desfallece y que no puede dar a luz, y hacerte sufrir el tormento tremendo que voy a traer a través de Asiria. Dice, viene la osa, el león, el leopardo, y aparte de esta manera, es terrible lo que le pasó a esa nación cuando vino a Siria a atacarlo, porque vemos esto, dice el 14, de la mano volvamos a Oseas 13:14, por favor, dice, de la mano del sepulcro los redimiré. Vamos a unir lo que dice Isaías con esto. Librarélos de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh sepulcro, arrepentimiento será escondido de mis ojos. Y aquí vemos en estos capítulos, versículos, a Dios diciendo, ¿sabes? Todo lo que va a pasar, pero te voy a restaurar, te voy a redimir. Dice uno del versículo 13, versículo 1, murió, pero en medio de que tú hayas muerto, yo te voy a restaurar. Porque esta porción que está aquí en este versículo 14, lo dice Pablo acerca de Jesucristo cuando resucita, porque le dice, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh sepulcro, y lo dice Pablo en Corintios 15, pero esta nación definitivamente un día murió. Y también nosotros vemos que el reino del sur también se desvía, se equivoca y muere. Pero Dios dice, yo te voy a levantar, yo voy a hacer que tú vuelvas a ser nación y te voy a resucitar. Bendito sea tu nombre. Del estado que estés muerta, te voy a resucitar, te voy a levantar, voy a hacerlo. Sí, caíste de manera terrible, te moriste, pero yo voy a hacer algo grande, bendito sea su nombre. Dios va a restaurar a Israel, Dios va a restaurar del poder de Asiria y va a prolongarle de manera tremenda, de manera grande.
Vamos a Isaías 25:8, por favor. Isaías 25:8. Gloria al nombre de Dios. Isaías 25:8. Lo tenemos. Dice el versículo 7, y deshará en este monte la máscara de la cobertura con que están cubiertos todos los pueblos, y la cubierta que está extendida sobre todas las gentes. Y dice el versículo 8, Dios hace esto: destruirá la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Gloria al nombre de Dios. Esto pasará en el milenio. La gente que estará ahí vivirá. Dice que el niño es de 100 años y hay una eternidad, que si nosotros nos vamos con Dios, a ver que no habrá muerte. Pero Dios va a restaurar a esta nación en su tiempo, porque hoy sabemos, tenemos este tiempo en el cual Dios, estábamos muertos y el Señor nos ha dado vida, bendito sea su nombre. Vamos a Isaías 26 y leamos el versículo 19. Gracias, Jesús. Dice el 18. Gracias, lo tenemos. De hecho, el 17, como la preñada cuando se acerca el parto gime y da gritos con sus dolores. Ahí está la oración de dolores de parto. Así hemos ido delante de ti, oh Jehová, dice el versículo 18. Concebimos, tuvimos dolores de parto, parimos como viento. Salud ninguna hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Y dice el 19, tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Y usted conoce el capítulo de Ezequiel 37, la Biblia dice que Ezequiel va a un valle de muertos, de valle de huesos secos en gran manera. Amén. Y viene Dios y le dice, Ezequiel, estos huesos vivirán. Y sabiendo que Ezequiel era ignorante, le dice, no sé, Señor, pero tú lo sabes. Y viene y Dios y le dice, profetiza y dile a estos huesos que vivan. Y así Dios va a hacer con este pueblo que viva, bendito sea su nombre, porque viene y dice en Ezequiel 37:12, dice, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os atraeré a la tierra de Israel. Bendito sea su nombre. Amén. Gracias, porque sabemos que nuestro Dios nos va a hacer también a nosotros, a nuestra vida, un día que nosotros seamos resucitados. Y vamos por favor a 1 Corintios 15:55. Gracias. 1 Corintios 15:55. ¿Lo tenemos? 1 Corintios 15:55. Este credo de la resurrección es el credo más antiguo que tenemos dentro de la Biblia, que ya se sabía por todo el mundo, y de hecho habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de cómo van a resucitar los muertos. Y viene entonces Pablo y escribe esto: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, pero al tercer día el Padre lo resucitó, bendito sea su nombre. Y sabemos, dice que él tenía, el diablo, Satanás, el imperio de la muerte, pero el Señor Jesucristo también fue, le arrebató las llaves del infierno y hoy nos da vida, vida eterna y vida en abundancia. Y él dice, ¿dónde está, oh muerte,
Y es cierto, un día usted y yo vamos a morir, pero en un lado Pablo decía, yo quiero morir y estar ya cerca de todo aquello que viene para mi vida, porque hay un aguijón, ciertamente, pero Jesucristo se levantó victorioso y diciendo, ¿dónde está, oh muerte, aquello que hacías, aquello que deshacías? Porque en Cristo Jesús hay victoria, bendito sea su nombre, y ya no hay esa muerte. Y es la promesa para Israel de restaurarlas, es la promesa de Israel para volverla a levantar de nuevo, pero la promesa es para nosotros, que Dios nos dio vida, nos da vida y nos va a resucitar juntamente con Él. Bendito sea el nombre de Dios, amén. Y dice el versículo 15, aunque Él fructificará entre los hermanos, vendrá el solano viento de Jehová, subiendo de la parte del desierto, y secaráse a su vena, y secaráse su manadero. Él sacará el tesoro de todas las preciosas alhajas. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios. Caerán a cuchillo, sus niños serán estrellados, y sus preñadas serán abiertas. Es tan tremendo lo que hizo Asiria con Israel, que al final él vino, y todo lo que hizo ese pueblo cuando vino a conquistarlas, es que a las mujeres las abrían y a los niños para matarlos los estrellaban. Vino ese castigo para este pueblo de manera tremenda. Capítulo 14 nos da la luz, la esperanza tremenda de lo que Dios hizo con ese pueblo. Vamos a leer el versículo 1 y bueno, yo quería terminar, pero está tremendo esto, amén. ¿Cómo dice el versículo 1? Conviértete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Conviértete, vuélvete, regresa. Por tu pecado has caído. Porque tú decidiste, estás de esta manera. Vuélvete a mí, vuélvete, vuélvete. Haz nuevamente lo que sabías hacer, porque no era un pueblo que no conocía de las cosas de Dios. Dios nos lleva a crecer, nos lleva a conocerle, nos lleva a saber lo que tiene para nosotros, sus promesas, lo que sabe obrar y hacer, pero nosotros nos dice Dios, tú puedes decidir. Cuando uno llega a una iglesia, porque ciertamente somos pastores nuevos, hay gente que tal vez se ha ido y regresa. Y siempre a veces le digo, mire hermano, pues cuando celebramos el 31, hoy está usted aquí. Yo deseo que para diciembre usted también esté. Que aunque han pasado 12 meses, usted y yo nos encontremos en la casa de Dios. Pero lleva a Dios a que cada uno decide caminar, no caminar. Y lo que Dios siempre está abierta es su gracia, su misericordia, su amor. Y todo lo que decidamos va a influir en todo lo que viene a través de nuestras vidas. Dios le dice, conviértete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado es que has caído. Que hagamos algo que nos haga tambalear en Dios. A veces eso puede hacer que nos alejemos de Él. Si usted falla, si yo fallo, tenemos la sangre preciosa de Jesucristo para que nosotros podamos regresar. Y Dios diciendo, mi amor y misericordia es grande para volverte a recibir. Dios es bueno, Dios es fiel, y todo esto hace cuando se colma la copa. Pero hermano, del otro lado es que Dios, cuando le seguimos, caminamos, tiene grandes bendiciones para nuestras vidas, nos quiere resucitar en el día postrero, bendito sea su nombre, y estaremos allá con Él en la eternidad. Hay la promesa, y este pueblo que cayó, que se mató, que se murió, Dios lo va a restaurar. Estando muerto, lo va a levantar. Así que no sé cómo esté tal vez nuestra vida. Tal vez yo estoy medio muerto, entonces hay más esperanzas para mí que estoy medio muerto, amén, de que Dios me resucite. Si usted está un cuarto de muerto, también hay que Dios nos quiere levantar, pero tal vez hemos bajado un 10%,
Dios nos puede nuevamente levantar. Y si estamos al 100, podemos alabarle, podemos bendecirle, porque estamos vivos y servimos a un Dios vivo. Amén. Puede darle gracias a Dios por un momento, puede bendecirlo. Y si están nuestros huesos, nuestra vida espiritual muerta, viene Dios y dice: vivan, 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 y sople Dios Sharabasía de su espíritu, de su presencia, de su amor sobre aquellos que estén muertos, Señor, porque tú nos puedes levantar. Vas un día restaurar a una nación que se alejó completamente de ti. Dios, con nosotros que caminamos, que seguimos, que a veces tropezamos, hoy puede haber esa vida en nosotros. Gracias por la resurrección, gracias por la vida, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por todo lo que tenemos, porque tú nos haces fructíferos, porque tú, Señor, no estás en contra nuestra, pero cuando levantas cosas es porque quieres quitar y cambiar este reino que tal vez se está volviendo, Dios, un enemigo de ti. Gracias por tratar con nosotros, gracias por mandar las cosas a nuestras vidas para cambiarnos, porque quieres que lleguemos, porque quieres que seamos esa iglesia, aquellos escogidos, esa manada pequeña que vamos a ser levantados para hacerle esposo. Gracias por tu palabra y esta verdad que hablas a nuestros corazones y a nuestras vidas. No hay Dios como Jehová para salvarnos. No hay Dios como Jehová, el único y suficiente Salvador para nuestras vidas, Señor. Dios, quita los ídolos, quita todas las cosas que son niebla, que son humo, que son rocío, que son como el tamo, Señor, de nuestros ídolos, nuestros pensamientos, y tengamos esa verdad firme en Jehová nuestro Dios. Gracias por tu palabra, gracias por esta noche, gracias por hablarnos. Salimos de tu casa, no de tu presencia. Salimos, Señor, sabiendo que tú guardas y cuidas nuestras vidas en todo tiempo y en todo momento. Tú conoces nuestra vida, conoces nuestro salir y entrar. Te rogamos que lo guardes. Y, Señor, nos despedimos en esta hora con esa bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sean con nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén, amén. Les bendiga, Dios les guarde. Bendito seas, Jesús.